Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo resumen de la lección de Escuela Sabática Joven. Estamos en la semana número 6 del trimestre. El título de la lección es Los dos pactos y el texto base está en Gálatas capítulo 4, versículo 21 y va hasta Gálatas 5:1. Esta semana y las próximas 5 vamos a estar hablando acerca de 6 pasajes bíblicos que presentan las definiciones más negativas que tienen que ver con el antiguo pacto y con la ley. Vamos a tratar de ver, también por qué esto sucede, cuál es el contexto, qué es lo que quiso decir el autor cuando escribió lo que escribió. Esto lo vamos a hacer con mucha oración y también con mucha humildad para aprender alguna cosa que quizás se nos haya pasado por alto. Gálatas capítulo 4 versículo 24 nos presenta la única vez que aparece la expresión los dos pactos o las dos alianzas, dependiendo de la versión de la Biblia que utilices. Pablo nos muestra cómo él entiende la naturaleza básica de los pactos y para eso él utiliza una serie de descripciones y contrastes y opuestos. Bueno, aquí en este texto base de nuestra lección en Gálatas capítulo 4 versículo 21 a 5:1 tenemos justamente la comparación entre Agar y Sara. Agar la esclava que tiene un hijo de Abraham, Sara la libre que tiene un hijo de Abraham, pero Agar representa todo lo que tiene que ver con el antiguo pacto, mientras que Sara representa todo lo que tiene que ver con el nuevo pacto. ¿Por qué esta alegoría y todas estas referencias que hay allí en esta ilustración pueden ser tan significativas para nosotros? Bueno, todos los eruditos prácticamente que han estudiado la Biblia concuerdan en que Abraham es el prototipo del nuevo pacto histórico. ¿Por qué? En Génesis capítulo 15, versículo 6, se nos dice que él fue justificado por fe. Paralelamente, la mayoría de los eruditos hoy en el mundo cristiano concuerdan en que el antiguo pacto del Sinaí está basado en una justificación por obras o en justicia por obras. Decir esto es como contradecir también el énfasis que se hace en la fe a lo largo del Antiguo Testamento. ¿De dónde yo saco eso de que hay un énfasis en el Antiguo Testamento en la fe? Bueno, es que Jesús, en Mateo capítulo 23, versículo 23, destacó que una de las enseñanzas principales de la ley o de todo el Antiguo Testamento es justamente la fe. Ahora en Gálatas capítulo 3 versículo 12, Pablo dice esto, ¿no? La ley no procede de la fe. ¿Será que él está contradiciendo lo que dijo Jesús? No, en realidad Pablo lo único que está haciendo es colocar las cosas en el orden debido. Primero es la fe, luego viene la ley y luego cualquier otra cosa. Gálatas capítulo 4 versículo 22 nos presenta un Abraham que representa a los dos pactos. ¿Cómo es posible que el mismo personaje histórico, en el mismo momento histórico, represente los dos pactos? Bueno, aquí entra la palabra experiencia. Por un lado, Agar representa todo lo que tiene que ver ese intento de los seres humanos que a veces tenemos de ayudar a Dios. Sí, me voy a portar bien, voy a hacer todo lo que pueda para yo salvarme. Es lo que hizo Abraham. Dios le había prometido un hijo y él fue a buscar a Agar para de esa manera ayudarle a Dios a que venga ese hijo. Pero no, el hijo tenía que venir de Sara. Cuando Abraham decidió esperar a que Dios cumpla su promesa, allí es donde él vivió por fe. Esa misma fe que caracteriza el nuevo pacto que se describe en Romanos capítulo 4, versículo 16 al 22. Muchos afirman que el nuevo pacto histórico libera a los creyentes del Nuevo Testamento de todo lo que es la condenación y la esclavitud de la ley que se les dio a los israelitas ahí con los 10 mandamientos en el antiguo pacto histórico en el monte Sinaí. Algunos se apoyan justamente en el texto base de esta semana, Gálatas 4:21 al 5:1. Y es que también ¿no? está este contraste entre palabras como esclavo, siervo o sierva, mejor dicho, yugo de esclavitud, dependiendo de la traducción que uses, ¿no? Y por otro lado, cuando se habla del nuevo pacto, se habla de ser libre, de la libertad. Pero aquí tendríamos que hacer una pausa y plantearnos algunas cosas, algunas preguntas. A ver, Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto para ahora introducir a ese mismo pueblo a una esclavitud espiritual. Porque eso es lo que dan a entender cuando dicen esas cosas. A ver, Dios a propósito restringe esa libertad espiritual que se promete en el Nuevo Testamento y nadie puede ser libre en el Antiguo Testamento porque Jesús todavía no nació. Podríamos empalmar esto con un segundo contraste cuando se presenta la diferencia entre la carne y el espíritu en los versículos, en Gálatas 4, en los versículos 23 y 29, cuando se habla del antiguo pacto se usa esta expresión la carne, mientras que en el versículo 29 se utiliza la expresión el espíritu cuando se habla del nuevo pacto. Recordás, ¿no? Ya estudiamos Romanos 8, 4 al 14, donde se describe la batalla que hay entre la carne y el espíritu. Entonces surge otra pregunta. ¿Dios obligó a Israel a vivir según la carne? Porque eso se desprende de este razonamiento.
Fíjate que Gálatas 5, versículos 19 y 21, ahí hay una declaración fuerte, ¿no? Dice que el que vive según la carne no podrá heredar el reino que el Señor preparó. O sea que nadie podía nacer del Espíritu y mucho menos vivir según el Espíritu antes de Jesús. Nuevamente y necesariamente caemos en que los dos pactos de los cuales se está hablando aquí en nuestro texto no pueden referirse a los pactos históricos justamente, ¿sí? Porque no puede ser que alguien porque nació en el Sinaí o cerca del Sinaí no pueda salvarse como vos y yo podemos salvarnos. Aquí viene un tercer contraste. Todo lo que está sujeto al antiguo pacto no puede compartir la herencia de aquellos que están sujetos al nuevo pacto. Eso se desprende de Gálatas capítulo 4, versículo 30. Allí hay una palabra griega que es justamente kleronomeo y que significa heredar o heredero y que casi siempre en el Nuevo Testamento está relacionado con aquello que Dios preparó, esa vida eterna que Dios preparó para los salvos. Tenés textos como Mateo capítulo 5, versículo 5, el capítulo 19, versículo 29, capítulo 25, versículo 34, Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, Gálatas 3, versículos 29, capítulo 4, versículos 6 y 7, y bueno, y hay más versículos, son muchos. Si el antiguo pacto que Pablo describe es el del Sinaí, entonces ningún miembro de la comunidad allí presente y ninguno de sus descendientes hasta Jesús se salvará. O sea, si yo uso ese razonamiento de que el antiguo pacto al cual Pablo se está refiriendo aquí es el pacto del Sinaí, entonces nadie que haya nacido antes de Cristo va a poder salvarse. Así que parece que Pablo se está concentrando en otra cosa, no se está concentrando en los pactos históricos en sí, sino en la respuesta de las personas ante estos pactos. Gálatas 4:21 introduce justamente este concepto de estar bajo la ley, pero en realidad refiriéndose al legalismo, que es una forma de esclavitud espiritual y de repente es la peor. Pablo mismo la experimentó, según lo que nos cuenta ahí en Filipenses capítulo 3, ¿no? En los versículos 3 y después del 6 al 9. Lo malo del legalismo es que uno nunca puede saber si es lo suficientemente bueno como para salvarse. Ahora, nuestro texto base esta semana termina justamente en Gálatas 5:1, cuando se nos dice que Cristo nos dio libertad o Cristo nos libertó. Y se nos exhorta a que no perdamos esa libertad. Ahora, Jesús ya defendió la libertad incluso en el Antiguo Testamento. Como Jehová, antes de ser encarnado, como el Dios de Israel, Él definió la religión verdadera con un énfasis o mediante un énfasis en el compromiso personal y social con otras personas, ¿verdad? Como está allí en Isaías capítulo 58, versículo 6. Ya en Salmo 119, en el versículo 45, el salmista habla acerca de esta ley que propicia una vida de libertad. Y Santiago, en Santiago 1, versículo 25 justamente, va a retomar este concepto cuando él habla de la ley de Dios como una ley de la libertad. El Jehová encarnado ya, Jesús, Dios hecho hombre, adoptó la declaración de misión mesiánica de pregonar libertad a los oprimidos, de poner en libertad a los oprimidos, como dice allí en Lucas capítulo 4, versículo 18, pero que en realidad es un recordatorio de lo que ya estaba en Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2. Juan 8:34 dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado, mientras que Juan 8:36 nos recuerda que el Hijo en realidad nos libera incluso de la esclavitud del pecado. Y todos estos conceptos se van sumando para que recordemos lo que dice Pedro, ahí en 2 de Pedro justamente, capítulo 2, versículo 19. Hay quienes incluso predican a otros, pero siguen estando ellos mismos esclavos, siendo esclavos del pecado. ¿Cómo esclaviza el pecado? Justamente a través del engaño y nos mantiene aferrados a través de la fuerza bruta incluso. Nos ofrece, por decirlo de alguna manera, una libertad de las restricciones divinas y también hasta estos beneficios, ¿no? Que pueden hasta relacionarse con una autorrealización personal, esto de que yo no dependo de nadie. Allí es donde se nos conduce, o el pecado nos conduce a adicciones. Y cuando yo te hablo de adicciones, seguramente vos estás pensando en algún tipo de droga ilegal o alguna cosa así. No, cualquier cosa que te haga dependiente es una adicción. Y hay personas que son dependientes de la salvación por obras. Personas que creen que el único objetivo de sus vidas es portarse bien para de esa manera salvarse. Cuando uno está tan concentrado en eso, que de paso no está mal intentar ser una buena persona,
Pero cuando te concentras solo en eso, comenzás a perder de vista las cosas que son realmente importantes y lo peor, te aislás de Jesús, ese Salvador que ya vivió la vida perfecta que vos tenías que vivir y que lo que Él quiere es que ahora tengas una relación verdadera con Él. Jesús ofrece libertad. Y qué interesante que aquí hay una hermosa ironía, si es que podemos usar esta frase. De ser esclavo del pecado, ahora yo paso a ser siervo de Jesús. Y esto es interesante porque yo soy siervo de Jesús, la palabrita es doulos, es la misma palabra para esclavo y para siervo, pero a diferencia de cuando era esclavo del pecado que no me podía liberar, yo escojo ser esclavo o siervo de Jesús. De hecho, Pedro, Pablo, prácticamente todos los apóstoles, ellos eran felices al presentarse como siervos del Dios Altísimo o de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos comparar esto con el compromiso que hay en el matrimonio, en donde vos elegís ser fiel a la otra persona porque también la otra persona tiene el mismo compromiso contigo. Finalmente, eso es un pacto, esa es una alianza. Yo quiero terminar leyéndote algo que Elena de White escribió en el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo 32, páginas 389 y 390. La misma ley que fue grabada sobre tablas de piedra es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón. En vez de tratar de establecer nuestra propia justicia, aceptamos la justicia de Cristo. Su sangre expía nuestros pecados. Aceptamos su obediencia. Entonces el corazón renovado por el Espíritu Santo producirá los frutos del Espíritu. Mediante la gracia de Cristo, viviremos obedeciendo la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Al poseer el Espíritu de Cristo, andaremos como Él anduvo. La cita continúa, te animo a que la leas. Pero más que nada, te animo a que aceptes este llamado que el Señor te hace constantemente. Si tu respuesta es negativa al llamado de Jesús y bueno, vas a terminar viviendo conforme al antiguo pacto, un pacto que es según la carne, que no te permitirá heredar lo que el Señor tiene preparado para vos. ¿Por qué mejor no aceptar este llamado y vivir conforme al nuevo pacto? Tener esa experiencia de salvación. Que Dios te bendiga, que sigas teniendo un excelente día y nos vemos la semana que viene.